La realización de elecciones libres, insisto, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente del restablecimiento de orden constitucional, habida cuenta de los acontecimientos que todos conocemos. Y reiteramos la exigencia expresada tanto en la OEA como en el Grupo de Río, del cual México tiene la Secretaría Pro Tempore, de verdaderamente verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la comunidad internacional, entre otras por los acuerdos de San José y de Tegucigalpa, San José de todos conocidos. Pero en el fondo, amigas y amigos, más que el tema de contrastante, ciertamente, por desgracia, entre Honduras, Uruguay y muchos otros países, cierro esta parte de mi comentario señalando que, contrario a lo que se llegó a pensar hace unos 6 o 7 años en estas cumbres iberoamericanas, cuando vislumbramos que a principios del siglo XXI la democracia había llegado a nuestros pueblos, contrario a lo que se pensaba entonces, insisto, la democracia no llegó para quedarse. La democracia llegó, pero también está retrocediendo en su camino. La democracia en nuestros pueblos está registrando claras regresiones de carácter no democrático, de lo cual el golpe de Estado vivido en Honduras fue una expresión muy preocupante y una poderosa llamada de atención para todos. Pienso que habrá que plantearnos más pronto o más tarde cómo revitalizar el entramado institucional internacional, cómo revitalizar los compromisos multinacionales precisamente con la democracia y los derechos humanos que han estado establecidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por citar algunos casos. Creo que hay que volver a los principios, hay que volver a las afirmaciones universales que compartimos o decimos que compartimos y plantearnos una exigencia colectiva de cumplimiento en nuestra región y en nuestros pueblos. Concretamente en el tema de ciencia y tecnología, el tema de innovación concretamente que motiva esta cumbre de Estoril, creo que han sido planteados ya puntos nodulares por todos ustedes. Estoy consciente de que las políticas públicas nacionales en materia de innovación y conocimiento son componentes esenciales del desarrollo y que, como ya dijo aquí la directora de la CEPAL, creo que una de las brechas que ella menciona, la falta de inversión precisamente en innovación y tecnología en nuestros pueblos, es causa y efecto de nuestro subdesarrollo en muchos países latinoamericanos. Es efecto de nuestro subdesarrollo, es decir, de la incapacidad de los estados y del sector privado, de las empresas, de financiar innovación, y por ello no se invierte lo que se invierte en otras economías y regiones. Y es también causa de nuestro subdesarrollo porque precisamente el rezago tecnológico en nuestros pueblos va ampliando la brecha respecto a los países más avanzados y habrá que cerrarla. Pienso que hay que armonizar perfectamente las instituciones que desarrollan innovación en nuestros pueblos, generalmente sostenidas por el sector público hasta ahora, contrario a lo que ocurre en naciones desarrolladas donde el sector privado realiza la mayor tarea de innovación, precisamente porque en las empresas, en una economía global, la innovación es lo que marca la supervivencia en la medida en que se es capaz a través de la tecnología, la innovación, de generar productos cada vez más eficientes, más baratos, más competitivos y más cualitativos. Finalmente, sobre este tema, en materia de innovación, la revolución a la que asistimos es la tecnología de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Comparto la idea de que en la medida en que podamos verdaderamente proveer de tecnología de información y comunicación al mayor número de nuestras gentes a través de bienes públicos disponibles, de aquí comparto en esta materia el concepto de mi amigo Rafael Correa, en la medida en que la tecnología de la información pueda convertirse en bien público accesible y disponible para todos de manera indiscriminada, podremos dar un salto cualitativo. Y finalmente quisiera destinar, presidente, primer ministro, su majestad, amigas y amigos presidentes, utilizando mi intervención para enfatizar y llamar poderosamente la atención de ustedes
sobre el tema de cambio climático y decirlo con toda claridad. La cumbre de Copenhague, que se realizará ya a partir del mes de diciembre, dentro de unos días más, no lleva el grado de concreción de acuerdos que el mundo necesita y que se estaban esperando hace tiempo. No será posible construir en Copenhague un acuerdo que pueda sustituir o por lo menos establecer bases que continúen los desarrollos del protocolo de Kioto, y de la celebración del protocolo de Kioto a la fecha se han venido cumpliendo excesiva y sobradamente todas las profecías de calentamiento global, las profecías de alteración climática y los desastres que día con día estamos viendo con pasmo en todo el universo, en todo el mundo. Inundaciones sin precedentes, lo mismo en Tabasco o en México que en Asia, en Indonesia. Estamos viendo sequías como nunca habíamos visto en muchísimo tiempo, el derretimiento de los polos y en nuestra América Latina de las cumbres nevadas, como ha dicho el canciller de Bolivia, deslaves y huracanes torrenciales como el que azotó El Salvador recientemente y que sepultó a cientos de personas. En fin, el cambio climático ha llegado y nos está cobrando costosamente nuestra inacción y nuestra irresponsabilidad. Yo quiero enfatizar este punto porque, respetando el punto de vista de muchos pueblos y países, nosotros pensamos en México que la tarea de combatir el cambio climático es una tarea que compete a todos. Ciertamente, principalmente a los países desarrollados, ricos, pero no puede ser una tarea que se descargue exclusivamente en ellos, porque tarde o temprano todos pagaremos la inacción. Y lo que hemos sugerido es que, independientemente de apoyar que se llegue a un acuerdo sobre metas globales de reducción de emisiones de carbono, lo que hemos sugerido insistentemente es que mejor busquemos un instrumento práctico, pragmático, que coloque los incentivos que funcionan para reducir las emisiones de carbono. ¿Y cuáles son los incentivos que funcionan, amigas y amigos? Los incentivos que funcionan son los económicos. Es decir, tenemos que diseñar un mecanismo financiero que estimule la reducción de emisiones de carbono a través del pago de dinero por países y dentro de cada país, conforme a la política de cada gobierno, por sectores, por industrias, por economía. ¿Y qué tiene que ver además con el tema de esta cumbre 19? Tiene que ver todo, porque si establecemos un mecanismo de pago por reducciones de emisiones de carbono, la innovación y la tecnología va a poder poner por delante todas las acciones de reducción de emisiones de carbono que resulten más eficientes en su efecto. Pongo un ejemplo. Si nosotros podemos desarrollar innovación y tecnología para reducir emisiones, sea a través de los biocombustibles que comentó el presidente Uribe, si podemos realizar innovación y tecnología para acelerar la reforestación de selvas tropicales y de bosques, como ha insistido, por ejemplo, Brasil en este tema. Si podemos impulsar la innovación y la tecnología para reducir emisiones a través de las medidas que ha manifestado el representante de Cuba. Sé que en Cuba, por ejemplo, se han sustituido las lámparas o los focos tradicionales por lámparas ahorradoras, como estamos haciendo en México y se ha hecho en Argentina y otras partes. Si eso produce determinada reducción de toneladas de carbono, debemos crear un instrumento que pague una cantidad de dinero por cada tonelada de carbono reducida. Y eso hará que en los países desarrollados y en desarrollo se desarrolle la innovación y la tecnología que permita reducciones cada vez más eficientes de carbono de los más diversos orígenes, desde la sustitución de lámparas hasta políticas agresivas de reforestación y secuestro de carbono, hasta la tan anhelada tecnología que sustituya los combustibles fósiles en los vehículos por vehículos eléctricos o vehículos de hidrógeno, seguramente en el futuro. ¿Qué es lo que va a determinar que la tecnología tenga un aliciente para reducir las emisiones de carbono y para combatir el cambio climático y poder salvar una buena parte de la civilización en riesgo?
Eso lo va a decidir si tenemos un estímulo económico o no, y eso sí lo podemos decidir en Copenhague. Lo que nosotros proponemos es un fondo, el Fondo Verde, que se utilizaría pagando una cantidad determinada de dinero por cada tonelada de carbono reducida o emitida. Pongo un ejemplo. Para el año 2020 probablemente se tengan que reducir algo así como 15 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono, es decir, 15.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Si nosotros pusiéramos una tasa, digamos, de 10 euros por tonelada de carbono reducida, que se la diéramos al país que lograra reducir o secuestrar toneladas de carbono, necesitaríamos precisamente 150.000 millones de euros en 10 años, que podrían ser, es decir, 15.000 por año, que podrían ser recaudados precisamente de las naciones en desarrollo, de las naciones desarrolladas, perdón, y también con un sistema de cuotas de todos los países, como pagamos cuotas a la ONU y otros organismos internacionales. A veces pienso que si es muy costoso este sistema, pues a lo mejor valdría la pena reducir algunos gastos de esas organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas, y dedicarlas a pagar reducciones de emisiones, pero eso es otro tema. Pero el Fondo Verde plantearía que cada país tuviera una cuota de acuerdo al tamaño de su economía, es decir, su ingreso per cápita, de acuerdo a cuánto contamina por persona, es decir, emisiones per cápita, y de acuerdo a qué tan eficiente es su economía, es decir, emisiones por unidad de Producto Interno Bruto, más un componente histórico que reconozca el daño que ya se ha hecho por quienes ya se han desarrollado. En fin, yo lo que pido es una revisión cuidadosa de un mecanismo económico, financiero, que coloque los incentivos en su lugar para que todos empecemos en serio, y no en palabra, a reducir carbono emitido a la atmósfera o a recuperarlo o secuestrarlo de la atmósfera. Si los países en desarrollo, los países iberoamericanos, tenemos el incentivo económico, si tenemos con certeza que cada esfuerzo que hagamos va a ser respaldado por la comunidad internacional con dinero que nos permitirá financiar la tecnología que se requiere para reducir emisiones de carbono, habrá una esperanza y habrá una oportunidad para enfrentar y superar este que es, sin duda, el mayor desafío a la humanidad en el siglo XXI, que es precisamente el calentamiento global. Muchas gracias, señor ministro.